Entonces habíamos quedado acá, ¿verdad? Donde teníamos las causalidades. Eso ha sido un pequeño ejercicio para que nos ambientemos a cómo utilizar nuestras causalidades, ¿no? Causa, efecto, causa, efecto. Entonces, habíamos dicho ayer, entrecortado, ¿no? Les decía, resumiendo los ejemplos, ¿cuál es el tipo? Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el tipo de causalidad involucrada, ¿no? Y eso hemos hecho todos. Ahora, ¿qué tipo de evidencia puede considerarse para aprobar o refutar la relación, ¿no? Entonces, acá hemos supuesto cada uno lo que ha pensado, ¿no es cierto? Pero nosotros ya para más adelante debemos recolectar evidencias que nos ayuden a probar o a refutar la relación que existe, ¿no? Que no nos puedan decir no. Y finalmente tenemos que pensar que otros supuestos alternativos también son posibles, ¿no? Como hemos visto en los otros ejemplos, ¿no? Que la nieve causa frío, ¿no? El frío causa la nieve, etcétera, ¿no? Entonces habían otros supuestos alternativos. Y acá igual, ¿no? Ha habido otros supuestos alternativos, por ejemplo, en la población de conejos, ¿no? Acá su compañero le ha puesto zanahorias, alimento, ¿no? Otros han puesto inversión, otros han puesto otras cosas, ¿no? Otras alternativas posibles para relacionar, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son esos supuestos alternativas posibles que podemos tener, ¿no? Entonces, veamos los lazos de realimentación ahora. Hasta ayer hemos visto simplemente los lazos de conexión, ¿no es cierto?, de relación. Ahora veamos qué son los lazos de realimentación. Un lazo o bucle de realimentación es una cadena cerrada. ¿Ya? Ojo con esto. Cerrada de relaciones causales y constituyen el componente estructural básico de nuestros modelos de dinámica de sistemas. Entonces, si no hay lazos de realimentación, una cadena causal puede entenderse indefinidamente, sin ningún claro propósito. Y también se puede considerar, por ejemplo, el siguiente ciclo, ¿no? Acá estamos haciendo relaciones causales, ¿no? La luz solar va a causar una evaporación de los océanos, la evaporación de los océanos va a causar que haya existencia de masas húmedas en el aire, a más masas húmedas en el aire, puede haber colisiones con otras masas de aire. Mientras haya colisiones con otras masas de aire, va a haber lluvia. Si hay lluvia, pues va a provocar crecimiento de las plantas. Y si hay crecimiento de las plantas, pues va a haber un crecimiento de animales. Y así podemos seguir linealmente, ¿no? Si hay crecimiento de animales, va a haber crecimiento de humanos, no sé, ¿no? Y así vamos a ir creciendo, pero todo va a ser, si se dan cuenta, lineal, ¿no? Y esto puede seguir con el etcétera infinitamente, ¿no? O indefinidamente. Entonces podemos seguir y seguir, pero nunca vamos a tener, o sea, ¿qué podemos definir de esto? Que a la luz solar hay crecimiento de animales. Podemos definir que si hay luz solar, hay evaporación, hay colisión, hay masa, hay lluvia, hay crecimiento de animales, ¿no? Etcétera. Pero cuando tenemos lazos de realimentación, entonces tiene un poquito más de sentido las causalidades, ¿no? Entonces, la causa inicial es como una onda, dice, que se va propagando a través de la cadena entera de causa, efecto, ¿no? Hasta que la causa inicial termina siendo efecto del mismo, ¿ya? Ese es un ciclo cerrado. Entonces, acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, vamos a considerar la perturbación en la temperatura de un cuarto causado por un incremento en la temperatura del ambiente exterior, ¿no? Entonces, este aumento en la temperatura puede causar varias acciones. Vamos a ver. Han de cuenta que ya estamos en septiembre y estamos en un cuarto donde le llega el sol. Entonces empieza
puede pasar lo siguiente. Las personas se pueden poner ropa más fresca o moverse a una zona más fresca de la casa, ¿no? Por ejemplo, si estamos en nuestro dormitorio, empieza la época de calor y justo nos llega el sol al dormitorio. ¿Qué podemos hacer, no? O sea, esa subida de temperatura, ¿qué puede causar? Uno, que las personas que estén dentro del cuarto se pongan ropa más fresca o se salgan del cuarto y se vayan a un área más fresca de la casa. También puede pasar que el termostato del sistema de aire acondicionado, si es que tenemos, se enciende, ¿no? Y empieza a encender el aire acondicionado, pero el encender el aire acondicionado también va a causar a su vez un incremento en el consumo de energía eléctrica de la casa. Pero también puede pasar que al encender el aire causa el uso y desgaste del sistema de aire acondicionado, ¿no? Entonces, eso ocasiona gastos futuros en mantenimiento y reparación del aire acondicionado a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, todo, imagínense, solamente la subida de temperatura de un cuarto podría causar todas estas cosas, ¿no? Todos estos puntos. Pero, sin embargo, ninguna de estas posibles relaciones afecta a la temperatura del aire del cuarto en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, el efecto importante del termostato del sistema que enciende el aire va a ser la disminución y el control de la temperatura del aire. Lo demás, pues estamos hablando del consumo de energía, del mantenimiento, ¿no? Entonces, podríamos tener el siguiente diagrama causal. Tenemos la temperatura al exterior, está mal escrito por si acaso, con M está. La temperatura del exterior, entonces empezamos, ¿no? La temperatura del exterior va a causar temperatura en el cuarto, ¿ya? La temperatura del cuarto va a activar un termostato, ¿no? O puede, o la persona puede realizar actividades de las personas para refrescarse, ¿no? Es decir, salirse del cuarto, irse a otra habitación, ¿no? Abrir la ventana, qué sé yo, ¿no? Cambiarse de ropa, o puede activar el termostato, ¿no? La temperatura del cuarto puede causar las actividades de las personas para refrescarse, o también puede causar la actividad del termostato que se encienda, y la actividad del termostato va a hacer que haya una actividad del aire acondicionado, lo cual esta actividad de aire acondicionado va a regular la temperatura del cuarto porque lo va a enfriar, ¿no es cierto? Si bien el exterior lo está calentando, el aire acondicionado lo está enfriando, ¿no es cierto? Entonces, acá esto sí está afectando a la temperatura del cuarto, que es lo que nos interesa. Pero después puede haber varias cosas que pueden llevarnos a otras causas o a otros efectos, ¿no? Por ejemplo, la actividad, ya habíamos dicho, la actividad del aire acondicionado va a causar consumo eléctrico y el consumo eléctrico causa un pago de electricidad, ¿no? Este puede ser alto o bajo dependiendo de la actividad. Ahora también la actividad del aire acondicionado causa un uso y desgaste del sistema de aire acondicionado, ¿no? Y este uso y desgaste del aire acondicionado va a causar un efecto de servicio de reparación y mantenimiento a largo plazo, a futuro, ¿no es cierto? Y listo, ahí se quedó. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Podríamos ver según el sistema que vamos a modelar, ¿no? Pero por el momento, ¿qué es lo que nos interesaba? La temperatura, ¿no? Entonces, lo único que ahorita está teniendo una retroalimentación, ¿ya? Es la actividad del termostato y la actividad del aire acondicionado en cuanto a la temperatura, porque esta otra actividad no hace nada y estas otras simplemente son terciarias, ¿no? Que no están afectando para nada a la temperatura, si se dan cuenta, ¿no? El único que afecta a la temperatura es la temperatura exterior y la actividad del aire acondicionado. Entonces acá tenemos un ciclo, ¿no? De causalidad cerrada. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que tratar de lograr generalmente, ¿ya?
Entonces nos debemos concentrar en los lazos cerrados de realimentación, porque esos lazos son los que van a realimentar al sistema. Entonces, al concentrarnos en los lazos cerrados de realimentación, nos va a ayudar en la definición de nuestros modelos de dinámica de sistemas de la siguiente manera. Primero, nos va a ayudar a aclarar la definición de las fronteras del sistema. O sea, nos va a ayudar a vislumbrar qué debe y no debe ser incluido en el sistema que estamos estudiando, ¿no? También nos va a ayudar a concentrarnos en las relaciones importantes para controlar el sistema, ¿no? Por ejemplo, en este caso, controlar la temperatura de un cuarto, ¿no? Podríamos controlar la inflación o la contaminación del ecosistema, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo que tenemos de nuestro estudio, vamos a tomar en cuenta. Si nuestro objetivo simplemente es controlar la temperatura del cuarto, entonces todo esto ya no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué no nos va a servir de mucho? Si nuestro objetivo sería la inflación, pues podríamos tomar en cuenta esta parte, los pagos y demás, ¿no? Si tomamos en cuenta el ecosistema, ¿no? También podríamos ver el gasto de energía que produce, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello. Entonces va a depender también que nosotros sepamos definir bien cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos saber? Y de acuerdo a ello nos vamos a empezar a poner limitaciones a nuestro diagrama. Acá un ejemplo. El número de postres suculentos que uno come afecta la magnitud del sobrepeso, ¿no? La magnitud del sobrepeso va a influenciar mi preocupación por el sobrepeso. ¿Ya? La preocupación por el sobrepeso va a influenciar el número de postres suculentos que yo como. ¿Sí? Entonces acá tenemos el número de postres suculentos que uno come, ¿no? Va a incrementar la magnitud del sobrepeso y la magnitud del sobrepeso va a causar preocupación por el sobrepeso, ¿no? Y la preocupación por el sobrepeso puede disminuir el número de postres suculentos que uno come, ¿no? Pues esto podría ser un ciclo cerrado. Como pueden ver, afecta, ¿no? O sea, lo inicial termina siendo afectado por todo nuevamente, ¿no? De manera positiva o negativa. Porque, digamos, hemos empezado, comiendo muchos postres, ¿no? A más número de postres suculentos que uno come, más magnitud de sobrepeso, a más magnitud de sobrepeso, más preocupación por el sobrepeso, y a más preocupación del sobrepeso, pues disminuimos el número de postres suculentos que comemos, ¿no? Entonces podría funcionar de esa manera y como ven, empieza de una forma y termina afectado por todos los otros efectos y causas, termina de otra forma. Entonces esto va siendo dinámico, ¿no? Entonces, vamos modificando nuestro, um, nuestro objetivo, por así decirlo. Las relaciones de retroalimentación entre los componentes del sistema, ¿cuáles van a ser? Tenemos diferentes tipos de relaciones de retroalimentación, ¿no? Si se agrega una nueva variable, ¿no? No solo dos, como en este caso ya teníamos tres, ¿no? Si se agrega una nueva variable al sistema anterior, la cual está influenciada por B en el mismo sentido, ¿no? O sea, están yendo todos otro detalle que mucho cometen errores, ¿no? Donde mucho cometen errores los estudiantes es que hacen las relaciones cerradas, entre comillas, pero en realidad no son cerradas. Va a ser cerrada si van en el mismo sentido, ¿ya? Pero si van en el sentido que ellos quieran, pues a veces no cerramos un ciclo, ¿no? Sigue siendo abierto. Entonces, como dice acá, si se agrega una nueva variable C al sistema, ¿no? La cual va a ser influenciada por B en el mismo sentido y que va a ser capaz de influenciar a A de manera positiva, se tendría lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos la relación A
Relación positiva B, relación positiva C, relación positiva A. Entonces, este ciclo, esta retroalimentación, va a ser positiva. ¿Y qué quiere decir? Que si A aumenta, inmediatamente aumentará B y ocasionando entonces un incremento de C, lo cual va a volver a aumentar, va a seguir aumentando A. Entonces dice A más B, A más B más C, A más C más A. ¿No? Y este es un ciclo positivo. A este tipo de ciclo se le llama ciclo de reforzamiento, ¿ya? Un ciclo de reforzamiento o un ciclo positivo también se lo llama ciclo explosivo. Va a ser aquel en que las interacciones son tales que cada acción va a incrementar una a la otra, ¿ya? En cualquier situación donde la acción va a producir un resultado que va a generar más de la misma acción y esta se va a representar por un ciclo de reforzamiento como este, ¿no? A más B más C más A, ¿no? Entonces esto, su comportamiento es este. Esto hay que tomar muy en cuenta porque esto es lo que al final vamos a ver los comportamientos. El comportamiento de un ciclo de reforzamiento explosivo o positivo es exponencial, ¿no? ¿Por qué exponencial? Porque va a ir creciendo, 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 ¿no? Entonces, si tenemos a más A más A más B más C más A y A va a ir creciendo. También se puede conocerle como bola de nieve porque es como que empieza chiquitito y va creciendo, 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 ¿no? Y entonces va siendo exponencial en el tiempo, ¿no? Entonces, si esto no paramos de alguna forma, esto puede dispararse, ¿no? Para siempre. Seguir, seguir, seguir. Entonces, el ciclo de reforzamiento o realimentación positiva, ¿no? Como les decía, se representa por esta bolita de nieve, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. El capital de la cuenta, dice, en la cuenta interactúa con la tasa de interés y esto incrementa el interés. Entonces, el interés a su vez va a incrementar el capital. Y esta acción de reforzamiento sucede cada mes y cada periodo de capitalización del banco, ¿no? Entonces tenemos una tasa de interés, como habíamos visto ayer, esta es una constante, ¿no? Por eso no tiene signo. Entonces, pero va a hacer o ayudar al incremento del interés, ¿no? Entonces, a más interés, más capital, y a más capital, más interés, y esto va a ir creciendo, creciendo, ¿no? Y el interés va a ir creciendo, creciendo como una bolita de nieve, y su comportamiento que podemos ver acá es exponencial. Entonces, un bucle realimentado es positivo si contiene un número par de relaciones negativas, ¿ya? Es decir, puede que mi ciclo sea, bueno, aquí no tengo una imagen, vamos a escribir, ¿ya? Si mi ciclo dice A, vamos a poner B y C, ¿no? Entonces, un bucle de realimentación también es positivo si contiene un número par de relaciones negativas, por ejemplo. Tenemos aquí, bueno, mi pulso con el mouse es pésimo, pero espero que se entienda la explicación, ¿ya? Entonces tenemos positivo, tenemos negativo y negativo. Si tuviéramos este tipo de relaciones, ¿ya? A más B, A más B menos C, A menos C, A más C menos A, ¿no? Entonces acá vamos a tener, ¿no? Mi bucle dice es positivo si contiene un número par de relaciones negativas. Esta relación es negativa. Esta relación es negativa. Por lo tanto, tenemos un número par de relaciones negativas. Entonces es positivo. Y acá usamos la ley de signos. Más por menos por menos, más. ¿No es cierto? Es la ley de signos. Entonces, continuamos. Si tuviéramos más, aquí esto fuera, tuviéramos otro, vamos a incrementar aquí una otra variable. ¿Mm? Digamos, tengamos una variable de x,
Y ahí tenemos una relación aquí. Y otra relación. Si esta relación es negativa, ¿no? Entonces tendríamos menos por más da menos. Por menos, más. Por menos, menos, ¿no? Entonces esta relación va a ser negativa, ¿verdad? Y además que automáticamente sabemos que es negativa porque podemos sumar, ¿no? 1, 2, 3 relaciones negativas. Por lo tanto es impar, no puede ser positivo, tiene que ser negativo, ¿no? Entonces de esa manera nosotros vamos a definir si mi relación es positiva o es negativa. Después tenemos el ciclo de balance o realimentación negativa, ¿ya? Este es un ciclo de balance negativo o depresivo también se le llama, ¿ya? Entonces, un ciclo de balance depresivo negativo es aquel que la acción va a intentar llevar a dos cosas a un acuerdo en común, ¿no? Entonces, cualquier situación donde uno intenta resolver un problema o lograr una meta o objetivo va a ser representado por un bucle de balance, ¿no? Se dice que los ciclos de balance nos llevan a un equilibrio, ¿no? Como dice acá, a un acuerdo en común. Acá tenemos un ciclo negativo como ejemplo, donde tenemos relación positiva, positiva y negativa, ¿no? ¿Cuántas relaciones negativas tengo? Una es impar, por lo tanto, toda esta relación de realimentación es negativa, como se pueden ver acá, ¿no? Entonces se dice A más B, A más B más C, A más C menos A, ¿no? Y acá el comportamiento de esta va a ir decreciendo, si se dan cuenta, o no decreciendo, sino más bien está estabilizándose. Empieza, va en crecimiento, crecimiento, pero llega a un punto donde estabiliza y queda en un equilibrio. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento, este es el comportamiento de un ciclo de balance o un ciclo de realimentación negativa. Este ciclo de realimentación negativa, ¿no? Tiene como ejemplo, dice el estado deseado e diferencia, que le vamos a denominar K, ¿ya? Entonces, la diferencia va a incrementar la acción y la acción va a incrementar al estado actual y el estado actual entonces va a decrementar a la diferencia, ¿no? Entonces, tenemos una acción que va a incrementar nuestro estado actual. Nuestro estado actual lo que va a hacer es, va a producir una diferencia, ¿no? Que va a estar apoyado por un estado deseado, la acción. Entonces acá tenemos un ciclo negativo, tenemos acá de la diferencia a la acción, tenemos una relación positiva, de la acción al estado una relación positiva, y del estado actual a la diferencia una relación negativa, lo cual hace que todo el ciclo de realimentación sea negativo, ¿no? Y sea un ciclo de balance. Como pueden ver, hace un momento teníamos una bolita de nieve porque era explosivo, ¿no es cierto? En cambio, acá los ciclos de realimentación negativa crean un equilibrio. Entonces, un bucle de realimentación negativa tiende a crear equilibrio, lo que les decía, ¿no? El bucle de alimentaciones negativas y contiene un número impar de relaciones negativas. Entonces, para determinar si un ciclo es positivo o negativo, se siguen las siguientes reglitas, ¿ya? Cuando en una secuencia de realimentación solo hay signos positivos, obviamente el ciclo de realimentación es positivo. Cuando solo hay signos negativos, ojo, hay que contar, ¿no? El ciclo, pues, si todos son negativos, el ciclo puede ser positivo si el número total de signos es par y puede ser negativo si es impar, ¿no? Entonces, cuando tengamos todos los signos negativos, hay que contar o hay
que hace la relación de signos, ¿no? Cuando hay signos positivos y negativos, lo mismo contamos los negativos, ¿no? Entonces, el sentido del ciclo va a ser positivo si la suma de signos negativos es par y cualquier sea el número de signos positivos, no importa, ¿no? En caso contrario, es depresivo, ¿no? Si el número de relaciones negativas es impar, entonces va a ser un ciclo depresivo. Los diagramas causales, ¿sí? Son una combinación de bucles de, por ejemplo, en este caso, de natalidad, ¿no? Donde empezamos con un t igual a 0, que se va a denominar el bucle positivo de crecimiento, al saturarse la comida, ¿no? Acá estamos tomando en cuenta una variable comida, y va a ser t infinito, que va a denominar el bucle negativo al agotarse el recurso, produciendo una limitación de nacimientos, ¿no? Entonces acá tenemos dos ciclos, miren, tenemos, vamos a marcarlo, tenemos este pequeño diagrama que representa lo que es la natalidad de la población y un factor que influencia, que es la comida, ¿no? Entonces decimos, a más nacimientos por año, más población va a haber, ¿no es cierto? Y a más población, más nacimientos por año, ¿no? Y este ciclo, si se dan cuenta, acá tenemos un ciclo, y este ciclo es positivo, ¿no? Entonces acá tenemos un ciclo entre nacimiento y población, ¿no? Y es un ciclo positivo. Pero hay otros factores que están influenciando, como ser la comida por persona, ¿no? Entonces decimos, a más nacimientos por año, más población, a más población, menos comida por año, digo por persona, ¿no? Y a más comida por persona, menos factores de nacimiento. Perdón, a menos comida por persona, más factor de nacimiento. Y acá tenemos a más factor de nacimiento, obviamente, más nacimientos por año, ¿no? Y acá tenemos otro ciclo que va a ser este. Todo esto, ¿ya? Y ese es un ciclo negativo porque tenemos más por menos, menos por más, menos por más, menos, ¿no? Es un ciclo negativo. Ahora, si quieren contando, tenemos solo un signo menos, por lo cual es impar. Entonces, este ciclo de realimentación es negativo, ¿no? Acá les dejo unas pequeñas sugerencias para el desarrollo del diagrama causal. Entonces tenemos, vamos a listar primero todas las variables posibles que pueden ser cuantitativas y cualitativas. Luego vamos a revisar esa lista para refinarla, es decir, para depurar cosas que no nos puedan servir. Después vamos a revisar si alguna variable ya está incluida en otra, ¿sí? O significan lo mismo. Y luego vamos a ver si es realmente, o sea, si realmente es crítica o no. ¿Ok? Siempre es bueno poner un nombre adecuado a la variable y para ello podemos usar sustantivos, no verbos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sería correcto decir nuevos productos en vez de desarrollar nuevos productos, ¿no? Entonces, esto está mal. Está bien decir ganancias y no decir ser rentables, por ejemplo, ¿no? No podemos decir a más ventas vamos a ser más vamos a más ser rentables, ¿no, verdad? Entonces, a más ventas, más ganancias, digamos. Usar nombres más neutrales o positivos, ¿ya? Tratemos de usar nombres neutrales. Por ejemplo, si satisfacción en el trabajo, ¿no? Eso es correcto, satisfacción en el trabajo, pero no así inconformidad con el trabajo, porque estamos acá ya, al decir inconformidad estamos en negativos.
¿no? Entonces, tratemos de utilizar términos que nos hagan ir hacia una polaridad. Está bien decir moral en el recurso humano, ¿no? En vez de decir mala vibra, ¿no? O poca moral, digamos, ¿no? Simplemente moral. Esto puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, neutro. Entonces, tratemos de nombrar nuestras variables de manera neutral y como sustantivos. Los errores comunes que cometemos al nombrar las variables es que usamos variables no cuantificables, ¿no? Pero pueden ser cualificables también, pero tratemos de crear variables cuantificables. Otro error común es que las variables incorporen polaridad, como les decía, como este ejemplo, ¿no? Inconformidad, ¿no? Que nos da una polaridad negativa, por ejemplo. La relación de variables versus la hipótesis dinámica, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener una hipótesis dinámica, que más adelante vamos a ver con más claridad, pero es más o menos suponer, ¿no? Tener una hipótesis de lo que queremos construir o averiguar en nuestro modelo, ¿no? Pero la relación de las variables no es coherente con la hipótesis. Las causalidades redundantes, es decir, pueden crear una causalidad y otra más allá que da lo mismo, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Y vamos a verlo en los ejemplos que ustedes vayan haciendo. Y obviamente ahora que no conocen van a cometer, les apuesto que van a cometer todos estos errores sin darse cuenta. Y los vamos a ver y los vamos a sacar a relucir, ¿no? Y para que no vuelvan a cometerlos. El nivel de agregación, ¿no? Y los diagramas causales sin dinámica, como habíamos visto, ¿no? Lineales, que no hay ciclos. Esos son los errores comunes que se cometen. Bien, vamos a tener esta actividad hoy día y esta va a ser una tarea que la vamos a subir a la plataforma, ¿ya? Va a ser grupal. Entonces vamos a realizar un diagrama causal sobre el feminicidio en cuarentena. Entonces, ¿qué quiero que me haga? Primero quiero que me listen, ¿no? ¿Cuáles son los componentes o las variables que van a afectar al modelo de este sistema, si queremos llamarlo, entre comillas, de feminicidio, ¿no? Pero yo estoy hablando de feminicidio en cuarentena, ¿no? Entonces vamos a ver un diagrama causal, ¿no? ¿Cuáles serán las causas para que haya feminicidio en cuarentena, ¿no? Entonces, vamos organizándonos con sus grupitos. Seguramente ya tienen la diapositiva, ¿no es cierto? Ay,